Bienvenidos a nuestra colección de terror. Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Comencemos con el video. ¿Qué tal, Igon? Soy fan de tu canal y nunca pensé que te escribiría, pero lo que nos pasó en el rancho me tiene muy inquieto. Mi esposa dice que debería contarlo en algún lado porque no podemos quitarnos esto de la cabeza. Vivimos en un rancho pequeño, como a 1 hora de San Luis Potosí. Criamos caballos y llevamos una vida bastante tranquila. Tenemos una niña de 7 años, se llama Sofía, y es muy platicadora. Siempre anda inventando historias y jugando con amigos imaginarios. Por eso al principio no le hicimos mucho caso cuando empezó a hablar de la señora buena. Todo empezó hace como 3 meses. Sofía llegaba de jugar en el patio trasero y nos contaba que había estado platicando con una señora muy amable que se paraba junto al arroyo. El arroyo está como a unos 50 metros de la casa. Es pequeñito, pero siempre tiene agua, sobre todo en esta época del año. Le preguntábamos qué le decía la señora, y Sofía nos explicaba que en realidad no hablaban, que la señora solo la saludaba con la mano y le sonreía. Mi esposa y yo nos reíamos, pensando que era otro de sus juegos. Los niños tienen una imaginación increíble, ¿no? Pero después empezó a ser muy específica con los detalles. Decía que la señora era joven, como de la edad de mi esposa, que tenía el cabello largo y oscuro. Siempre usaba un vestido azul claro y se veía muy limpia. También mencionaba que la señora aparecía nada más cuando empezaba a oscurecer, como a las 6:30 o 7 de la tarde. Sofía insistía en que la señora era real, que no se la estaba inventando, y hasta se molestaba cuando le decíamos que probablemente era su imaginación. Una tarde mi esposa le dijo que la trajera para conocerla, y Sofía contestó muy seria que la señora no se acercaba a la casa, que siempre se quedaba parada junto al arroyo. La cosa se puso rara cuando Sofía empezó a cambiar su rutina. Todos los días, puntual a las 6:30, salía al patio trasero y se quedaba parada mirando hacia el arroyo por como media hora. Desde la ventana de la cocina la veíamos que movía la mano como saludando, y a veces hasta hacía como que platicaba, aunque nosotros no veíamos a nadie. Cuando le preguntábamos qué hacía, decía que estaba con la señora, que la señora le hacía señas para que se acercara, pero que ella no quería ir sola porque le daba un poquito de miedo el arroyo cuando estaba oscuro. Una tarde decidí acompañar a Sofía para ver qué estaba pasando realmente. Salimos juntos al patio y le pregunté dónde estaba la señora. Sofía señaló hacia el arroyo y dijo, «Ahí está, papá, ¿no la ves?» Yo me quedé viendo hacia donde señalaba, pero no había absolutamente nada. Le seguí el juego y le pregunté qué estaba haciendo la señora. «Me está saludando y quiere que vaya con ella», me dijo. Luego añadió algo que me dio escalofríos. Dice que está muy sola y que quiere una amiguita. En ese momento sentí algo raro en el ambiente, como si el aire se hubiera puesto más pesado, pero me dije a mí mismo que era pura sugestión. Esa misma noche hablé con mi esposa y decidimos que tal vez era buena idea llevarlo más en serio. No porque creyéramos en fantasmas ni nada por el estilo, sino porque Sofía estaba muy insistente y queríamos asegurarnos de que no hubiera alguna persona real rondando la propiedad. Al día siguiente caminé hasta el arroyo en diferentes horarios para revisar si había rastros de que alguien hubiera estado ahí. Busqué huellas, basura, cualquier cosa, pero no encontré nada. El área alrededor del arroyo está llena de lodo suave y se nota cualquier pisada, pero no había nada. Unos días después mi esposa tuvo una idea que no nos gustó para nada. Sofía llegó de la escuela y, como siempre, a las 6:30 salió a ver a la señora. Pero esta vez, en lugar de quedarse en el patio, empezó a caminar lentamente hacia el arroyo. Mi esposa la vio desde la ventana y salió corriendo a detenerla. Cuando la alcanzó, Sofía estaba como en trance, caminando muy despacio pero decidida hacia el agua. La señora me dijo que me acercara, que tiene algo que enseñarme. Le dijo a mi esposa cuando la detuvo. Ahí fue cuando decidimos que esto ya no era normal. Esa noche, después de acostar a Sofía, mi esposa y yo nos quedamos despiertos hablando del tema. Ella estaba más asustada que yo.
Decía que había algo en los ojos de Sofía cuando hablaba de la señora, como si realmente estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. Yo seguía pensando que tenía que haber una explicación lógica, pero admito que también estaba preocupado. Decidimos preguntarle a don Aurelio, el señor que vive en el rancho de al lado y que lleva ahí como 40 años. Si había pasado algo raro en esa zona, él lo sabría. Al día siguiente, fui a hablar con don Aurelio mientras Sofía estaba en la escuela. Le conté lo que estaba pasando, sin mencionar nada de fantasmas, solo que mi hija decía ver a una mujer junto al arroyo. Don Aurelio se puso muy serio y me preguntó cómo describía Sofía a esa mujer. Cuando le dije lo del vestido azul claro y el cabello largo y oscuro, se quedó callado un rato largo. Luego me dijo, «Mijo, mejor mantén a la niña lejos del arroyo. En este pueblo han pasado cosas que es mejor no remover». Me dijo que fuera a la Biblioteca Municipal de San Luis y buscara en los periódicos viejos, que ahí encontraría información que me iba a interesar. Esa misma tarde, después de dejar a Sofía con mi suegra, mi esposa y yo fuimos a la biblioteca. La señora que atiende ahí nos ayudó a revisar los archivos de periódicos de los años 80. Estuvimos como 2 horas buscando sin saber exactamente qué buscábamos, hasta que mi esposa encontró algo en un periódico del 15 de agosto de 1987. Era un reportaje pequeño, de esos que publican cuando alguien desaparece. Se busca a María Elena Vázquez, de 24 años, desaparecida desde el 10 de agosto cerca del arroyo La Esperanza. La descripción decía que medía 1.60, complexión delgada, cabello largo y oscuro, y que el día de su desaparición vestía un vestido azul claro. Cuando leímos eso, mi esposa y yo nos volteamos a ver sin poder decir nada. La descripción coincidía exactamente con lo que Sofía había estado diciendo durante meses. Seguimos leyendo y encontramos que María Elena había salido de su casa para ir a lavar ropa al arroyo, como hacía todas las tardes, pero nunca regresó. La familia reportó su desaparición cuando no llegó a cenar. Hubo una búsqueda, pero nunca encontraron ni su cuerpo ni rastro de ella. El último reporte que encontramos era de septiembre del mismo año, donde decía que el caso quedaba abierto pero sin nuevas pistas. Regresamos a la casa sin hablar mucho del tema, cada uno perdido en sus pensamientos. Esa tarde, como siempre, Sofía salió a las 6:30 al patio trasero. Pero esta vez mi esposa y yo salimos con ella y nos quedamos observando desde la puerta. Sofía se paró en su lugar habitual y empezó a saludar hacia el arroyo. «Ahí está la señora», nos dijo sin voltear a vernos. «Hoy se ve más triste que otros días». Luego, después de un rato, añadió algo que nos heló la sangre. «Dice que se llama María Elena y que lleva mucho tiempo esperando a que alguien la ayude a encontrar el camino a su casa». Esa noche mi esposa y yo decidimos que teníamos que hacer algo, pero no sabíamos qué. No somos personas muy religiosas, pero llamamos al padre Miguel de la parroquia del pueblo. Le contamos todo y él nos dijo que fuera a bendecir la propiedad, pero que antes quería hablar con Sofía. Al día siguiente vino el padre y platicó con nuestra hija. Ella le contó todo de manera muy natural, como si fuera la cosa más normal del mundo. El padre nos dijo que en su experiencia, los niños a veces pueden ver cosas que los adultos no ven, y que no necesariamente es algo malo, pero que sí deberíamos tener cuidado. Después de la bendición, esperábamos que todo se calmara, pero no fue así. Sofía siguió viendo a María Elena todas las tardes, pero ahora nos contaba cosas diferentes. Decía que la señora le había mostrado dónde estaba enterrada, cerca de unos árboles junto al arroyo, y que quería que alguien avisara a su familia para que la llevaran a descansar al panteón. También decía que María Elena le había explicado que se ahogó cuando se resbaló en las piedras del arroyo, pero que su cuerpo había quedado trabado entre las raíces de los árboles bajo el agua. No sabíamos si creerle o no, pero decidimos contactar a las autoridades. Llamamos a la policía municipal y les contamos sobre el reporte del periódico. Al principio nos dijeron que era un caso muy viejo y que probablemente no podrían hacer nada.
pero cuando les mencionamos que nuestra hija había dado detalles específicos sobre la ubicación de los restos, acordaron venir a revisar. Vinieron con un equipo pequeño y efectivamente encontraron huesos humanos en el lugar exacto que Sofía había descrito, entre las raíces de un árbol grande junto al arroyo. La identificación tardó varias semanas, pero finalmente confirmaron que los restos eran de María Elena Vázquez. Su familia ya había fallecido en su mayoría, pero tenía una hermana que vivía en Guadalajara. Vinieron por los restos y los llevaron al Panteón Municipal para darle sepultura cristiana. Durante todo ese proceso, Sofía siguió viendo a María Elena todas las tardes, pero decía que ahora se veía más contenta y que le daba las gracias por ayudarla. El día que sepultaron a María Elena, algo cambió. Sofía salió como siempre al patio a las 6:30, pero después de unos minutos regresó a la casa. Le preguntamos si había visto a la señora y nos dijo que sí, que había venido a despedirse. Me dijo que ya se iba a su casa y que muchas gracias por ayudarla. También me dijo que cuidáramos mucho el arroyo porque es un lugar especial. Desde ese día, hace ya como un mes, Sofía no ha vuelto a ver a María Elena. Eagon, te juro que todo esto pasó tal como te lo estoy contando. No sé si crees en estas cosas o no, pero nosotros no teníamos idea de que algo así podía pasar. Mi hija siguió siendo la misma niña alegre de siempre. Nunca mostró miedo ni trauma por lo que vivió. De hecho, parecía muy natural para ella poder ver a María Elena. Nosotros seguimos viviendo en el rancho, pero ahora vemos el arroyo con otros ojos. A veces, cuando paso por ahí en las tardes, siento como si hubiera una presencia tranquila, pero ya no inquietante. Lo que más me da vueltas es pensar en todos esos años que María Elena estuvo ahí, sola, esperando a que alguien la encontrara, y que tuvo que ser una niña de 7 años la que la ayudara a encontrar la paz. Mi esposa dice que Sofía tiene un don especial, pero yo prefiero pensar que simplemente estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Como sea, ahora tengo una nueva perspectiva sobre las cosas que no se pueden explicar con lógica. Si decides contar esta historia en tu canal, Eagon, por favor no menciones nuestros nombres reales ni la ubicación exacta. Aunque ya todo se calmó, preferimos mantener nuestra privacidad. Pero siento que es importante que la gente sepa que a veces los muertos sí necesitan ayuda para descansar en paz y que no siempre es algo que deba dar miedo. María Elena nunca fue una amenaza para Sofía, solo era una mujer que necesitaba encontrar el camino a casa. ¿Qué onda, Eagon? Soy Diego, estudiante de Ingeniería Civil en la UASE aquí en Zacatecas. He estado viendo tus videos desde principios de año y nunca pensé que tendría algo que contarte, pero lo que me pasó hace unos meses me tiene todavía muy inquieto. Estudié ingeniería porque me gustan las cosas lógicas, todo lo que se puede explicar con números y fórmulas, pero esto que viví me hizo replantear varias cosas. Te voy a contar todo desde el principio, porque creo que los detalles importan mucho en este caso. Todo pasó en marzo de este año. Estaba en mi último semestre y andaba súper estresado con la tesis. Vivía en Zacatecas capital, pero mi novia estudiaba veterinaria en Fresnillo, así que los fines de semana manejaba para allá a verla. El viaje normal por la carretera federal son como 2 horas, pero ese día andaba con el tanque casi vacío y la gasolina estaba cabrísima de cara. Un amigo me había dicho que había un atajo por unos ranchos que acortaba el camino como media hora y que la carretera estaba en buen estado. Me dio las indicaciones medio por encimita, pero pensé que no sería tan difícil de encontrar. Salí de Zacatecas como a las 4 de la tarde porque quería llegar antes de que oscureciera. El atajo empezaba por la carretera a Guadalupe y luego había que meterse por unos caminos rurales que pasaban entre varios ranchos ganaderos. Al principio todo iba bien. El camino estaba pavimentado y había señalamientos, pero después de como 40 minutos ya estaba en plena zona rural, con puros ranchos de ganado y casas muy espaciadas. El paisaje era típico de Zacatecas, medio desértico, con mezquites y nopales por todos lados, y empezaba a ponerse el sol. Cuando ya llevaba como 1 hora manejando por esos caminos, llegué a un punto
donde el camino pasaba por debajo de un puente de ferrocarril. Era un puente viejo, de esos de concreto gris que se ven como de los años 60 o 70, nada fancy. El camino hacía una curva ligera y bajaba para pasar por debajo del puente. No había tren ni nada, de hecho se veía medio abandonado, con maleza creciendo por los lados, pero lo que me llamó la atención fueron las personas que estaban paradas ahí abajo. Eran como 5 o 6 figuras, todas paradas muy quietas bajo el puente, en la sombra. Al principio pensé que tal vez era una familia que se había parado a descansar o algo así, pero se me hizo raro porque no había ningún carro cerca. Conforme me acercaba, pude ver que estaban vestidos con ropa como anticuada. Los hombres con sombreros y camisas de manga larga, las mujeres con vestidos largos. Todos estaban parados viendo hacia el mismo lado, como mirando algo que yo no podía ver. No se movían para nada, ni siquiera cuando escucharon el ruido de mi camioneta acercándose. Me dio curiosidad y también un poco de preocupación, porque pensé que tal vez habían tenido algún problema o necesitaban ayuda. Bajé la velocidad y me acerqué más despacio, pero cuando llegué exactamente debajo del puente, ya no había nadie. Literalmente de un segundo a otro, simplemente ya no estaban. Me paré ahí mismo y bajé el vidrio para ver mejor, pensando que tal vez se habían escondido detrás de alguna columna del puente o algo así. Pero no había absolutamente nadie. El lugar estaba completamente vacío. Me quedé ahí parado como 5 minutos, tratando de entender qué había pasado. Bajé de la camioneta y caminé un poco por debajo del puente, buscando alguna explicación lógica. Pensé que tal vez eran sombras de la estructura del puente o algo así, pero no tenía sentido porque las había visto moverse ligeramente, como personas reales respirando. El suelo estaba seco y duro, no había ningún lugar donde esconderse. Además, había visto claramente que eran varias personas. No podían haber desaparecido tan rápido. Mientras estaba ahí parado, tratando de entender qué había pasado, regresé a la camioneta y prendí el radio para calmarme un poco. Tenía una estación de música grupera que siempre agarra bien en esa zona, pero cuando lo prendí, en lugar de música empezó a salir una conversación. Al principio pensé que era alguna estación de radio hablado que había captado por error, pero conforme fui escuchando me di cuenta de que algo estaba muy raro. Eran voces de hombres hablando en español, pero con un acento muy marcado, como de gente que no era de México. Las voces se escuchaban medio distorsionadas, como cuando una estación no agarra bien la señal, pero podía entender algunas frases. Hablaban de trabajo, de que necesitaban terminar algo antes de que llegara el capataz, de que hacía mucho calor y que ya querían que terminara el día. Uno decía algo como, ya llevo 3 meses sin ver a mi familia, y otro le contestaba, aguántate, hermano, dicen que nos van a pagar bien. Pero lo que más me llamó la atención es que hablaban de cosas como el precio del maíz y de unos trabajos en el ferrocarril, como si fuera otra época. Me quedé escuchando como 10 minutos, totalmente fascinado, pero también asustado. Las voces iban y venían. A veces se escuchaban claras y otras veces se perdían en estática. En un momento escuché a alguien que gritaba, ¡fuego, fuego!, y luego otras voces que gritaban pidiendo ayuda, pero después todo se cortó y regresó la música normal del radio. Intenté cambiar de estación para ver si captaba algo similar, pero todas las demás estaciones sonaban normal. Solo esa estación, en ese lugar específico, había captado esas voces extrañas. Para ese momento ya estaba bastante asustado y decidí largarme de ahí lo más rápido posible. Manejé el resto del camino a Fresnillo como si me persiguiera el diablo, revisando constantemente el espejo retrovisor para asegurarme de que nadie me siguiera. Cuando llegué con mi novia, le conté todo lo que había pasado, pero ella pensó que había sido mi imaginación o que había estado muy estresado por la escuela. Yo mismo traté de convencerme de que había una explicación lógica, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de esas personas paradas tan quietas bajo el puente. Al día siguiente, ya de regreso en Zacatecas, decidí investigar un poco sobre esa zona. Busqué en internet información sobre el puente y la historia de esos ranchos.
No encontré mucho al principio, pero luego se me ocurrió ir a la biblioteca central de la universidad y buscar en los archivos históricos. Una maestra de historia me ayudó a revisar documentos viejos sobre el desarrollo del ferrocarril en Zacatecas durante el siglo pasado. Ahí fue donde encontré información que me heló la sangre. Resulta que en los años 40 y 50, durante la construcción de varias líneas ferroviarias en la región, se establecieron campamentos temporales de trabajadores migrantes. Muchos eran braceros que venían del sur del país y también trabajadores de otros países de Centroamérica que participaban en programas de trabajo temporal. Uno de esos campamentos estaba ubicado exactamente en la zona donde ahora está el puente que yo había visto. Los documentos describían condiciones de vida muy precarias para los trabajadores, que vivían en barracas improvisadas y trabajaban turnos extenuantes. Lo que más me impactó fue encontrar un reporte de un periódico local de octubre de 1952 que hablaba de un incendio terrible en el campamento. Al parecer, una de las barracas se incendió durante la madrugada y el fuego se extendió rápidamente por todo el campamento. Murieron 17 trabajadores y varios más resultaron heridos de gravedad. El reporte mencionaba que muchos de los fallecidos eran hombres jóvenes que habían venido solos a trabajar, dejando a sus familias en sus lugares de origen. Nunca pudieron ser identificados completamente porque no había registros precisos de todos los trabajadores. Después del incendio, el campamento fue abandonado y años más tarde, cuando construyeron el puente del ferrocarril, simplemente construyeron sobre el terreno sin hacer mayor investigación sobre lo que había pasado ahí. Los restos del campamento fueron cubiertos o removidos y la tragedia quedó prácticamente olvidada. Solo quedaban algunos registros en los archivos municipales y ese reportaje del periódico que encontré. Me di cuenta de que probablemente muy poca gente en la actualidad sabía lo que había pasado en ese lugar. Después de leer todo eso, regresé al lugar como una semana después, pero esta vez de día y acompañado de un amigo. Quería ver si podía encontrar algún rastro físico de lo que había sido el campamento. Efectivamente, si te fijas bien, puedes ver algunos restos de cimientos viejos entre la maleza y también hay unos montoncitos de tierra que podrían ser donde estaban las barracas. Mi amigo pensaba que estaba loco, pero cuando le conté toda la historia, se puso medio nervioso y no quiso quedarse mucho tiempo ahí. Desde entonces, he pasado por ese puente varias veces más, siempre de día, pero nunca he vuelto a ver las figuras ni he escuchado las voces en el radio. A veces, cuando paso por ahí, siento como una sensación pesada en el ambiente, como si el lugar conservara algo de la tristeza de lo que pasó. Me he puesto a pensar mucho sobre esos trabajadores que murieron ahí, tan lejos de sus familias, sin que nadie supiera exactamente quiénes eran o de dónde venían. Tal vez su presencia sigue ahí, vigilando el lugar donde perdieron la vida. La experiencia me cambió la perspectiva sobre muchas cosas. Antes era muy escéptico sobre cualquier cosa que no se pudiera explicar científicamente, pero ahora creo que hay eventos y lugares que conservan algo de su historia de maneras que no entendemos completamente. No digo que crea en fantasmas o cosas así, pero sí creo que algunos lugares pueden tener una especie de memoria, especialmente cuando han sido testigos de tragedias importantes. Esos trabajadores vivieron y murieron ahí, y tal vez parte de su historia sigue presente de alguna manera. Egon, te juro que todo esto pasó tal como te lo estoy contando. No estoy inventando nada ni exagerando los detalles. He pensado mucho en si debería contar esta historia o no, pero creo que es importante que se sepa lo que pasó en ese lugar. Esos trabajadores merecen ser recordados, aunque sea de esta manera. Si decides incluir esta historia en tu canal, te pido que no menciones la ubicación exacta del puente, porque no quiero que la gente vaya a molestar el lugar por curiosidad. Pero sí me gustaría que sepan que a veces, en los lugares más inesperados, puedes encontrarte con ecos del pasado que te recuerdan que la historia de nuestro país está llena de tragedias que no debemos olvidar.